Listo. Bueno, muy buenos días. Un viernes más, que bueno, estamos acá. Ya creo que nomás nos quedan dos viernes y dos lunes y un jueves. Creo que estamos así en tiempos. Bueno, qué rico tenerles acá. Bueno, ayer terminamos con 3, pero bueno, antes de iniciar nuestro taller de hoy, creo que de pronto no fue muy acertado de pronto el trabajo de los grupos. De pronto algunos están con muchas cosas en sus trabajos de pronto. Y entonces, quería preguntarles, a ver si ustedes, ¿qué les parece? Si están de acuerdo para que lleguemos a un acuerdo acá en conjunto. Y es para la clase del jueves. Perdóneme que me estoy tomando un poquitico de la clase del viernes, que es aparte. Pero si en la clase del jueves, entonces, bueno, si pudieron adelantar algo, lo mostramos. Si no, entonces, tranquilo, yo voy a buscar una estrategia B para entonces hacerlo ahí mismo en la clase, poder trabajar y desarrollar un poquitico esa parte de la oralidad. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece mejor así? Que más bien entonces lo trabajemos práctico en la clase, porque creo que no alcanzaron a adelantar. Y algunos que adelantaron me decían que tenían inconvenientes el próximo jueves al asistir. Entonces, quería como llegar a acuerdos para entonces yo saber cómo organizo, cómo planteo un plan B frente a lo que tenía planteado para la clase del cierre del jueves. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, señora. ¿Sí? Ok, vale. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Pueden levantar Señor. mano? ¿Sí? Vale, perfecto. Vale, listo. Entonces yo voy a buscar una otra opción para que podamos trabajarla más bien ahí mismo en el momento la estrategia y no, bueno, el trabajo por equipos como lo había pensado para hacerla como el cierre. Denme un segundito, me quito esta diadema porque molesta acá con esta otra. Listo, bueno. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre una temática bien interesante. Bueno, seguimos nuestra línea de la importancia de los textos, hablando de la lectura. Hoy vamos ya a empezar a mirar, vamos a dar unos tipsitos para cómo trabajar con textos con correo. Vamos a mirar algunas características de ciertos textos que tiene. Les voy a hacer un libro recomendadísimo de Casali, que me encanta muchísimo, que vamos a trabajar algo de la teoría de Casali, y les voy a compartir el PDF si de pronto en algún momento se lo quieren leer, es bien interesante. Entonces, me adelanté acá, voy a mostrarles la diapositiva con lo que vamos a estar abordando. Entonces, vamos a estar abordando sobre escribir. Vamos a ver una cortica charla TED que me encantó cuando la escuché, en cómo un hombre se inspira para escribir. Es un autor, es un escritor que nos cuenta un poquitico de cómo se inspira para escribir, porque muchas veces para escribir necesitamos, yo creería que si no es el 99.9% de una u otra manera, necesitamos tener una inspiración para escribir. No sea que vayamos a responder frente a una norma, sea, necesitamos tomarnos el momento y la pausa de pensar, de también tener el momento, porque no todos los momentos son claves para escribir, ¿no? Lo que hablamos ayer de las emociones y lo que hemos venido hablando de que no en cualquier momento estamos listos para escribir, como hay en ciertos momentos que sí estamos listos para escribir, uy, hoy fluyó, y nos inspiramos y cogemos libretica y bueno, como decíamos que ya si algunos comentaban que sí les gusta coger libretica y lapicero, uy, y nos inspiramos escribiendo, como el ejercicio que les comentaba la semana pasada, que es bien chévere el poder en las noches, siéntense y escriban así sea un ratico lo que hicieron hoy, qué aprendizaje les dejó el día, qué reflexiones les dejó el día, qué emociones por evaluar, qué emociones por reforzar, qué emociones por trabajar también, qué emociones por enriquecer. Entonces, bueno, vamos a abordar cuatro temas dependiendo del tiempo, si el tiempo nos ayuda y nos colabora. Entonces vamos a hablar de escribir y
les voy a poner una charla cortica, dura 17 minutos, pero yo no se las voy a poner todas, vamos a poner un pedacito que me gustó muchísimo. Luego vamos a hablar cómo escribir o responder correos electrónicos formales, porque pues no es lo mismo escribirle a mi amiga o a una, olis, okis, listo, sí, okis, así no le podemos responder a un cliente o así no le podemos responder de pronto a nuestro jefe, bueno, a las personas que tenemos, lógicamente, pues dependiendo de la relación que se establece. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de respuestas según la relación que tenemos con las personas. Vamos a estar hablando sobre los errores comunes en redacción, los errores que generalmente o posiblemente tenemos, pues lógicamente aparte de los que ya anteriormente estuvimos revisando, que las comas, que la ortografía, que la conjugación de algunos verbos, bueno, de todo como el repasito que estuvimos trabajando, que eso es súper amplio, pero bueno, he tratado de trabajarlo así poquito a poquito, que tampoco sea tan tedioso, y algunos tipos de lectura y cómo debemos abordar la escritura, perdón, algunos tipos de escritura y cómo debemos abordar esos tipos de escritura, ¿no? Si son formales, no formales, si son textos, bueno, infinidad de textos de los que vimos en las primeras clases. Entonces, aquí ya vamos a mirar cómo se deben responder este tipo de textos. Entonces, acá tenía una imagen que me pareció muy chévere. ¿Y qué observamos ahí? A ver, ¿qué observamos en esta imagen? Acuérdense que yo siempre les arranco como con una imagen y les pongo una imagen. ¿Qué observamos aquí en esta imagen? ¿Qué vemos? ¿Qué observan ustedes en esa imagen? Buenos días. Buen día. Hola, Elena. Buen día. Adelante. Pues yo creería que, pues no sé, se me ocurre a mí, que leer a veces, o sea, realmente, pues yo sí considero que leer es la base para saber escribir y es lo que hace Sí. que uno vuele, porque uno siempre como que yo no he visto esta frase escrita así, entonces no la puedo escribir así o no me suena. Ujú. Entonces, a ver, y también nos da como frases o palabras o contextos que uno puede utilizar también en una escritura posterior. Ajá, muy bien. Clave lo que tú dices, ¿no? Y miren que acá yo les puse como dos flechas, ¿no? Una que va y una que viene, ¿no? Es decir, para tú poder escribir necesitas leer, ¿sí? Es clave leer, ¿sí? Pero también el escribir también te enriquece y tú puedes empezar entonces cuando lees a identificar textos, a identificar distintos matices que genera el autor. Entonces tú empiezas a enriquecerte también y empiezas aún de pronto, no digo a criticar, pero empiezas como a mirar, oye, este está trabajando de esta manera, este está escribiendo de esta forma. Entonces es bien interesante lo que podemos mirar y lo que podemos revisar, ¿no? Entonces, por eso tanto el leer como el escribir van así, como en un ida y viene, ¿no? Yo necesito el leer para poder escribir, pero también para escribir es importantísimo tener estas bases de la lectura, ¿no? Entonces, leer y poder identificar, porque a medida que tú más lees, más enriqueces tu vocabulario, ¿no? Entonces eso va en ida y venida y puse ahí un avioncito, ¿no? Entonces vamos en esa curva y salimos, ¿no? Salimos bien y salimos ahí súper de tal manera que podemos llegar a donde queremos llegar, ¿no? Pero en realidad leer es la clave, ¿no? Es el primer paso que empezamos a desarrollar, ¿no? Y a mirar, miramos nuestros niños antes de escribir, ellos leen. Sí, claro, los niños leen. Si ustedes se dan cuenta, ya hay niños pequeños y tienen niños pequeños o sobrinos o bueno, ustedes ven que ellos leen imágenes. Entonces ellos ya Éxito, Coca-Cola, Huggies, dependiendo de las marcas que ellos identifican, ellos ya saben, Ponimalta, Milo, ¿cierto? Ellos te leen imágenes, ¿cierto? Entonces, antes de escribir, antes de su proceso de garabateo, ellos te están leyendo imágenes. Entonces, es clave, lo mismo nosotros, necesitamos escribir, bueno, lee un poquito.
lee un poco frente a eso que necesitas escribir, lo que les decía, dependiendo de lo que vayamos a redactar, si tenemos que redactar un correo y dar respuesta con algunas normativas, bueno, leamos esas normativas, ¿no? Entonces, esperen que acá me toca compartirles de otra manera y quitarme para poder escuchar un poquitico de esta charla TED que me pareció muy, muy inspiradora, muy, muy bonita, y él nos cuenta unos principios que él tiene para escribir. Lógicamente, él nos cuenta sus principios para escribir sus libros, pero igual son bien inspiradores y son tips que nos pueden servir en el momento o en algún momento que necesitemos sentarnos a escribir, sentarnos a redactar, ¿no? Entonces, denme un segundo, de nuevo les comparto, pero les comparto con el audio. Ahí otra vez, de nuevo. Estoy molestando acá esto. Les comparto de nuevo acá. Un segundito, que son de ahí, por acá. Aquí. Que me abra acá. Quiero verla de YouTube acá. Entonces, vamos a ver un poquitico y quiero que hagamos nuestras reflexiones frente. Ya completé mi colección de vasos para mi casa. Son 5 vasos edición limitada. Y lo mejor, gratis. Propaganda. Listo. Otra propaganda, perdón. Sí, estamos escuchando, ¿verdad? Sí se escucha y se observa el video. ¿Sí? Sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver un poquitito y aquí yo les paso el enlace. Miren para que... Quiero escribir. Es una pregunta que me hacen con cierta frecuencia, por esto de que mucha gente sabe que escribo, y es un deseo que muchos tenemos, el de escribir, el de largarnos a escribir y el de tener una noción de por dónde empezar. Y mi respuesta habitualmente es, cuando me preguntan cómo hago, no sé. Tiene mala prensa responder no sé, pero tiene una razón. Cualquier actividad artística tiene una cosa medio inaprensible, medio difícil de agarrar. Entonces es complicado dar consejos, porque aparte no hay una sola manera. Uno conoce la propia nada más, no conoce otras posibles y hasta te da medio miedo de decir de un modo y a lo mejor esa persona necesita que sea otro el modo. Con lo cual podría terminar acá mi charla TED. Pero en general cuando alguien se me acerca y me dice quiero escribir, a mí más que algunas respuestas se me ocurren algunas preguntas para formularle a la persona que quiere escribir. Y una primera pregunta clave es, ¿lees? Ya sé que vos querés escribir, pero ¿lees? Partamos de una base. Estamos hablando de si vos querés escribir para llegar a otros. Porque si tu idea es escribir y sacar cosas que tenés adentro y es suficiente para vos con eso, es suficiente. Ahora bien, si vos querés que lo que vos escribas le llegue de algún modo a los demás, que leas es clave. ¿Por qué? Denme un segundo, paro acá mi cámara que veo que se está poniendo como lento y ya les vuelvo acá. Ya. Porque no hay otra manera en el fondo de aprender a escribir que no sea leyendo. Leer te nutre de palabras y te nutre de ritmos. Escribir, contar historias, tiene un tempo. Hay música en el contar. Es imperceptible si está bien contado. Vos no lo ves, pero si está mal contado sí lo ves. De nuevo, ¿sí? Porque se traba, porque se afloja, porque te aburre, porque te confunde. Pero para que no se note todo eso,
sé por qué me está molestando el internet. Uno leyendo es un modo de ir tomando. Déjeme un segundo que acá se me trabó. Déjenme un segundito. Déjenme un segundo, cierro acá varias pestañas que tengo, que yo creo que es por eso que se me está trabando. Déjenme un segundo, perdónenme. Un segundo. Se trabó. Déjenme un segundito. ¿Qué es lo que Tomando ese tempo. sí, se está trabando? Espérenme, cierro acá, cierro esto. A ver si es por esto. De las cosas. Se te afina el oído Ya. Vamos. leyendo. Leyendo de Ay, Dios. Espérenme, a ver. No me quiere ayudar hoy internet. Un segundo, a ver. todo. No es que tengas que leer clásicos universales y punto. Leyendo lo que te guste, leyendo lo que te apasione, porque si te apasiona leer, llegás al momento de escribir queriendo meter ahí vos tu granito de arena en eso que está escrito. Y no te vas a copiar de lo que leíste, no te va a pasar eso. Pero lo que leíste es un guiso enorme que está en tu cabeza y en el que metés la cuchara para escribir vos. ¿Qué hay en ese guiso? Todo lo que leíste. Desde, en mi caso, Patorucito a Cortázar. Y está todo adentro. Una segunda pregunta que es súper importante. Ponele que estás escribiendo, estás largándote a escribir. ¿Corregís? ¿Corregís lo que escribís? Si me decís que no, estamos complicados. Cuando uno escribe, el momento de escribir es un momento pasional, es un momento íntimo, emotivo, profundo, fecundo y muy caótico, muy anárquico. Y tiene que ser así. Vos cuando estás escribiendo, estás metiéndote en el medio de vos y no tenés tiempo de vigilar las comas. O no tenés tiempo de revisar redundancias o mejorar adjetivaciones. Cuando vos escribís muchas veces, terminás de escribir y te sentís porque necesitabas sacarte eso de encima. Pero hiciste eso, te lo sacaste de encima. Después tenés que volverlo a traer y revisarlo como un artesano, no como un artista, sino como un artesano, en lo pequeño, en la palabra, en el detalle. Y eso es aburrido, tedioso, sacrificado, denso. Es todo eso corregir. Pero tengan algo en cuenta, ¿por qué es tan importante que vos corrijas? Porque cuando uno escribe, está emocionado, está conmocionado con lo que está escribiendo, pero nuestro lector no. Lo que hablábamos de las emociones, ¿no? Entonces, estamos emocionados y leemos y entonces lo que él dice, ¿no? Tenemos ese guiso y bueno, vamos a ver qué sacamos de ahí, de lo que leemos y cuando empezamos a escribir. Miren qué chévere lo que él está diciendo. Vamos a escuchar 5 minuticos más, que viene algo que quería y arrancamos. Y yo les comparto el enlace, si les pareció chévere el video para que lo terminen de escuchar.
En el mejor de los casos, nuestro lector termina emocionado, pero no empieza emocionado. Y lo mismo vale por una película. Vos cuando te sentás a ver una película, no estás copadísimo. Ojalá termines copadísimo. Pero ese péndulo que tiene que ir desde vos, conmovido, a tu lector, conmovido, en el medio lo que hay es una buena obra de ingeniería. No es que vos dibujás planos cuando escribís, pero en algún momento eso que escribís necesita planos. Necesita los adjetivos puestos de un modo, los tiempos verbales, el nivel de registro, los diálogos hechos de determinada manera. Y eso es aburrido, pero es necesario. Y hay otra pregunta que es súper importante y la más importante de todas, que es, ¿para quién escribís? Es súper legítima cualquier respuesta. Y en cualquier persona que tenga deseos de convertirse en escritor, la respuesta para los otros es recontra legítima. Mucho de lo que hacemos lo hacemos para los demás. Y está bien. Si alguien me dice, yo quiero ser escritor porque quiero que me lean, está muy bien que así sea. Ahora, ojo con esa respuesta en particular. Porque, suponete, uno puede decir, quiero escribir para que los otros me lean y me lean masivamente y convertirme en un escritor a tiempo completo y vivir de esto. ¿Es legítimo ese deseo? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Es difícil? No, es mucho peor que difícil. Y está bueno que lo sepas, porque a lo mejor vos sos bueno haciendo eso, pero que seas bueno no significa que puedas vivir de esto. Entonces, una idea es, no vincules el hecho de sentirte escritor, de sentirte escritora, con que puedas vivir de esto. Capaz que no pasa. Y no está mal que vos te sientas escritora igual. Ok, bueno, les voy a compartir por acá, por el chat, el enlace, por si acaso. Ay, espérenme, ya ahora sí comparto cámara que ya. Por si acaso quieren revisar el video completo. Bueno, de las 3 cositas que él habló, ¿qué les llamó la atención? Desde ese poquitico que pudimos ver del video, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué rescataron de ahí hablando del proceso de escribir? ¿Qué rescataron? A ver, mientras yo voy acá. Dale, adelante, John. Rescato algo que no pensé que fuese cierto, pero sí, él tiene razón cuando habla que el escribir es pasional, ¿no? Que eso va muy dentro del ser de uno en el momento de que empieza uno a escribir. Eso es como ir hacia el fondo, hacia el interior de la persona para empezar a desarrollar ese proceso. Y pienso que más de pronto como estar enfocado de pronto porque parece que la reunión está enfocada a las personas que van a ser escritores, hace que nosotros, importante es que hay que darse el tiempo para leer y corregir lo que uno escribe. Leer antes de escribir y corregir después de escribir. Gracias. Total, súper, claro, la charla está enfocada generalmente a personas, pero mira que esos 3 tipos, por eso solamente les quería poner esa partecita porque nos habla 3 cosas importantísimas, ¿no? Nos habla de la importancia de que para escribir tienen leer, ¿sí? De podernos llenar de eso, lo que él decía, de ese caldo de tantas cosas y poder tú empezar cuando escribes a probar y bueno, si tengo que hacer un documento, un escrito, tengo que hacer un informe, pues me tengo que documentar, ¿cierto? Tengo que ir, tengo que leer, tengo que extractar,
tengo que responder un correo, bueno, tengo que mirar de dónde o cómo voy a argumentar ese correo, ¿cierto? Posiblemente puede que tenga que leer normativa o puede que no, ¿cierto? Pero tengo que conocer, tengo que saber lo que tú hablas de las emociones, total. No sé si a veces les pasa que les llega un correo y Dios mío, nos encrespamos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? El escribir de una u otra manera, no es lo mismo cuando tú, ay, no, me escribió Pepito, qué chicharrón será, y tú de una vez ya, la emoción quedó ahí, y te bloqueaste para escribir y para responder ese correo porque no sabes qué decir, porque no sabes hacia dónde orientar ese proceso escrito, ¿no? Entonces, eso también es enriquecedor, ¿no? Muy bien, lo que dice las emociones. Es válido escribir para que otros nos lean, total. Muchas veces nosotros, y generalmente pasa, escribimos para nosotros, es decir, voy a justificar algo, y ahorita lo vamos a ver en los errores más comunes que hacemos cuando escribimos, y lo escribo para mí, yo me entiendo lo que escribí, pero otro lo va a leer y efectivamente no lo entiende. Entonces, nosotros cuando escribamos, bueno, una cosa es cuando escribimos para nosotros nuestro diario y llevamos nuestras noticas ahí, pero cuando nosotros sabemos y pensamos y tenemos que ser conscientes que generalmente cuando escribimos, escribimos para que otros nos lean, entonces, ¿cómo lo estamos haciendo, no? ¿Qué es lo que estamos percibiendo? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Qué es lo que queremos expresar? Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otra persona que nos quiera compartir? ¿No? Ok, listo, vale. Vamos entonces aquí a seguir. En un segundo, de nuevo comparto la presentación. Sí, ya les pegué el enlace, así no les pegué el enlace, para que después lo escuchen. Habla y cuenta bonito sus historias de algunos libros que él escribió inspirados en sus hijos. Es bonita, es muy bonita la charla y es muy bonita la historia para que cuando tengan un tiempito lo puedan escuchar. Bueno, entonces vamos por acá. Entonces, íbamos hablando de la importancia de leer y escribir, ¿no? Que esas están en mi camino, ¿no? Necesariamente para escribir es importante leer, es importante retroalimentar y lo que hablábamos de vuelta, ¿no? Escribir para que otros nos lean. Si se dan cuenta lo que dice Elena, ¿no? Entonces, miren que es un ir y venir, ¿no? Cuando yo escribo, otros son los que me leen. Entonces, qué importante es, ¿no? Y con lo que escribimos, créanme que así sea un texto formal, cómo nos expresamos, cómo hablamos. Muchas personas son expertas leyendo y por cómo alguien escribe, automáticamente pueden describir a la persona, ¿no? Entonces, no solo nos leen nuestros escritos, sino que también pueden leernos a nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante ese proceso de escritura, ¿no? Entonces, para escribir hay que leer, y cuando cuando nosotros escribimos, otros son los que los leen, ¿no? Entonces es un proceso de ir y venir. Entonces, acá les puse una imagen que me parece interesante y vamos a empezar a mirar, bueno, qué cosas o qué tipsitos tener en cuenta como cuando vamos a escribir o responder correos electrónicos formales, ¿no? Entonces acá vemos, claro que ese es un computador ya viejito, ¿no? Entonces vemos acá a los niños, ya ellos que están en la tecnología y le dice un niño al otro, le dice, bueno, yo no soy buena para contar chistes, ¿no? Pero bueno, les voy a leer acá el gráfico. Entonces dice, vos le explicaste bien a papá lo del correo electrónico. No hay nada que hacer. Es un compusario. ¿Qué pasa? Que no entra el sobre. Entonces el papá andaba en esa época de responder, entonces estaba tratando de meterle el sobre al computador para enviar el correo. Pero hoy en día, y bueno, con todo lo que hablamos de la pandemia, efectivamente, el correo se volvió el medio principal de comunicación. Y hoy en día enviamos correos, recibimos correos, redactamos correos de todo tipo y lógicamente los correos han aumentado, ¿no? Antes a ti te llegaban pocos correos, ¿no? Pero hoy en día ya ni te alcanza el tiempo para leer los correos. Entonces, ¿qué pasa? A veces puede que les des a todos como leídos,
¿O tienes 55.200 correos por leer? ¿O simplemente empiezas a clasificar los correos que te llegan? Porque nos llegan muchos correos, ¿no? Entonces, lógicamente, la comunicación por medio de los correos es lo que se está marcando hoy en día. Entonces, hay muchos mensajes entonces que recibimos, formales, informales, dependiendo de nuestros correos. Vamos a dar unos tipsitos en relación a los correos. Entonces, muchos de los receptores que aprecian un correo bien cuidado y trabajado, entonces se toman el tiempo para leerlo, para revisarlo, no más desde el asunto. O díganme si ustedes nomás mirando el asunto ya dicen, como que después, como que le doy leído o chequear. ¿Qué les pasa cuando ustedes observan? Déjenme que por acá tengo una fotico que la íbamos a ver más adelante, pero quiero mostrarle. ¿Qué les pasa cuando ustedes ven así su bandeja de entrada de los correos? Entonces empieza uno a chequear, ¿no? Y a ver, ¿cuál miro? ¿Cuál miro? ¿Cuál miro? ¿Cuál leo? ¿Cierto? Entonces, desde el asunto es clave cómo nosotros empezamos a responder o cómo nosotros leemos, porque acuérdense que esto es en dirección, ¿no? Leemos, respondemos y escribimos para que otros nos lean, ¿no? Entonces, la mayoría de las reglas se aplican en email, que se aplican con todos los correos formales, son las mismas reglas para una carta de negocios o una carta, una estructura, ¿no? Se debe tener en cuenta una estructura. Entonces, es muy importante algunos tipsitos que se deben tener en cuenta para que el correo llegue en todos los sentidos al receptor, ¿no? Hablando con que sea claro, hablando con que llegue efectivamente a la dirección, porque muchas veces pasa que escribimos mal la dirección, tuvimos un error de digitación y no llegó el correo. Puede que a veces nos notifique que el correo rebotó, como otras veces simplemente ni nos enteramos si llegó o no llegó el correo, ¿no? Y que hay personas que no nos responden. Muy importante. Ojo, no me adelanto, a eso lo vamos a ver ahorita, el poder dar respuesta. Entonces, el consejo, etiqueta de correo electrónico. Entonces, primero, usa una dirección de correo profesional, por favor. Muchos utilizan Paquito 04. Por ejemplo, zorroloco@gmail. Bueno, no sé, un montón de correos que uno en día, bueno, antes, digámoslo así, tiempos atrás, las empresas no tenían sus correos colaborativos, sus correos de la empresa, ¿cierto? Hoy en día ya se tienen y cada empresa tiene sus correos @. Entonces, muy en claro tener en cuenta qué correo estamos usando, porque no sé si a ustedes les pasa ahora con Gmail, ustedes tienen que tener en cuenta desde qué correo están enviando sus respuestas, ¿cierto? Entonces, muy claro tener esto, ¿no? El correo que estamos manejando, el correo que estamos usando. Asegurarse del asunto, vaya al grano, no en el asunto todo, sino que el asunto sea claro, conciso y que ponga el chipcito para leerlo, ¿no? Que la persona quiera leerlo, ¿no? Mantén los mensajes breves y al punto, esos correos, mejor dicho, de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 8.000 palabras, no aplica. Para eso entonces ya haga una reunión, si necesita decir tantas cosas. Evita reenviar correos. Es decir, lo enviaste una vez, vuelves y envías lo mismo y reenvías como para que vean que tú ya, bueno, otra cosa es que te diga, oye, reenvíame el correo, ¿sí? A que tú reenvíes lo mismo, ¿no? Otra cosa es que tú quieras manejar una cadena de correos en donde quieras que todo quede ahí, ¿sí? Que a veces solicita de pronto al jefe, por favor, respóndeme acá para poder tener en un solo correo toda la cadena, a que tú reenvíes y reenvíes y reenvíes el mismo texto, ¿no? Sé discreto con los signos de puntuación y el formato, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos.
usa una firma profesional, por favor. Siempre en sus correos, que también vamos a ver ahora un ejemplo, pongamos una firma profesional. Generalmente ya la mayoría de empresas por protocolos nos indican, debes ubicar esto en tu firma de correo. Entonces, tu nombre, bueno, dependiendo del protocolo que tiene cada empresa, porque cada empresa es diferente, cada empresa se certifica de una manera, cada empresa tiene sus protocolos, pero tener muy en cuenta eso, ¿no? Cuida el tono, lo que hablamos ahorita, el tono hablando de las emociones, cómo estoy escribiendo, ¿no? Porque así como estoy, escribo, ¿no? Y así como estoy, hablo, ¿no? Entonces, al intentar expresar las emociones, no abuses de los archivos adjuntos. Entonces, para esa gracia, entonces, si tienes que adjuntar muchos archivos, hoy en día existen Drive, existe toda la herramienta de Office 365 que es maravillosa para trabajar en ambiente colaborativo. Envía más bien el enlace de donde tienes todas las carpetas y necesitas que revisen documentos. Tú lo puedes bloquear para que descargue, para que todos trabajen colaborativamente o para que solamente sea que se descargue, que no se descargue. Bueno, tú le organizas los permisos. Entonces, correo de negocios o correo privado. Entonces, hay que tener en cuenta qué tipo de correo estamos redactando. Para los amigos, para la familia, pues las reglas son más flexibles, ¿no? Entonces, Olis, ¿qué hubo? Sí, vale, listo, igual que los mensajes de texto, ¿no? Entonces, las reglas son sencillas porque son correos informales, ¿cierto? Cuando estamos hablando de un correo formal, ¿no? Entonces, es importante, cuando vamos a mirar un correo, conocer el propósito del mensaje. ¿Cuál es el mensaje que voy a transmitir? ¿Qué es lo que tengo que escribir en ese correo? Y la relación con el receptor, lo que hablábamos ahorita. Eso nos va a indicar si es un correo formal o si es un correo informal. Entonces, lógicamente, cuando hablamos con la familia, pues utilizamos frases, utilizamos de pronto, acortamos palabras, ¿cierto? Le ponemos por qué, entonces el por qué y la comilla, ¿cierto? Pero cuando estamos trabajando ya con correos formales a nivel de trabajo, a nivel laboral, pues o estamos ofertando algo o le vamos a escribir un correo a alguien que no conocemos, pues lógicamente es muy importante poder identificar cómo nosotros estamos trabajando, cómo nosotros estamos abordando. Generalmente hay que seguir un protocolo, digámoslo así, para la creación de correos, para la respuesta de correos, que ya lo vamos a ver. ¿Para qué? Para que la comunicación sea efectiva, para que la comunicación pueda ser clara y para que haya una coherencia, para que se pueda dar, se pueda recibir de la mejor manera, ¿no? Entonces, acuérdense que nosotros no escribimos para nosotros, sino escribimos para que otros nos lean, ¿no? Entonces, correo de negocio, correo privado. Entonces, para los amigos, lo que hablábamos ahorita, si es algo formal, entonces seguir los protocolos es clave, saber qué protocolos se manejan. Entonces, ¿cómo escribir un correo formal? Aspectos importantes. Entonces, es muy importante utilizar un diseño de contenido y los aspectos técnicos y formales. Cuando hablamos frente al diseño del contenido, es lo que tiene que ver con toda el correo como tal, la estructura, que lleve una firma, que lleve entonces hacia quién va dirigido. Bueno, ahorita vamos a empezar a mirar un poquitico de eso, hacia quién va dirigido el correo, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a redactar un correo, vemos que esa es la persona que va dirigida, la copia oculta, el asunto, ¿cierto? Ojo, nunca envíen un asunto en mayúscula. Cuando nosotros enviamos algo en mayúscula, sea textual, sea en un correo, y creo que ya todos lo saben, significa, digámoslo así, muchas veces la gente, ay, no, es que me gusta escribir mayúscula. No, qué pena, eso es mala educación. Es mala educación y tú no debes enviar ni siquiera los asuntos en mayúscula, lógicamente, pues respetando la regla, la primera, o dependiendo de lo que tú vas a escribir en el asunto. El asunto debe ser corto y conciso, ¿no? Entonces, es muy importante. Ya el aspecto técnico y formal tiene que ver con, bueno, el operador que utilizas, el envío del correo. Muchas veces nos pasa que
damos por enviado el correo y se quedó en borrador, entonces muy importante también como revisar esas cositas claves, ¿no? Entonces, reglas para el diseño de un texto y del contenido como tal que estamos hablando acá, del diseño del contenido en el correo electrónico. Entonces, la longitud, por favor, debe ser informativo y preciso. Un correo no debe ser tan largo, lo mismo que una carta. Las cartas antes porque cobraban, ¿no? O cuando era el telegrama, cobraban, ¿no? Entonces, acuérdense, no es que acá nos cobren, pero un correo no debe ser. Entonces, en el telegrama se buscaba dar el mensaje lo más claro y más corto posible para que saliera más barato, ¿no? Acá pues no nos están cobrando por palabra, pero sí el lector nos cobra por palabra, porque cuando usted ve un correo tan largo, uy, de por Dios, pero es que aquí, ¿cierto? Entonces, ser claro, ¿no? Claro, preciso, ¿no? La gente recibe hoy en día muchos correos, entonces lo que les decía, ¿no? Entonces tú filtras, tú empiezas a filtrar desde el asunto. Entonces, clave desde el asunto, cómo lo estamos trabajando, ¿no? Entonces, la cortesía, entonces la parte de cómo empiezas, dependiendo si saludas, cordial saludo, apreciado doctor, apreciada, bueno, ingeniera, bueno, dependiendo de la persona que estamos trabajando, lógicamente, de la misma manera, acá estamos hablando de emails, ¿no? Pero es lo mismo si de pronto estamos utilizando WhatsApp, que WhatsApp hoy en día también se ha vuelto una herramienta pues para el trabajo y nos comunicamos pues también si es algo formal pues lógicamente saludar, darle el cordial saludo, ¿sí? Por Facebook, por Messenger, aunque pues más formal se trabaja directamente desde el correo y desde el correo institucional como yo les decía. Igual también hablamos de la gramática y la ortografía, entonces importantísimo todos los tipsitos que hemos hablado de la ortografía. En cortesía se me olvidó también hablarles de tanto el saludo como la despedida adecuada, ¿no? Entonces, generalmente, dependiendo, quedo atenta o a la espera de su pronta respuesta o así quedamos, no, nos vemos, parce, no, pues lógicamente, ¿no? Dependiendo de la persona con la cual estamos escribiendo el mensaje, pues ahí va la descripción, ¿no? El formato, entonces, debe ser razonable, que sea lectura, en párrafos, igual trabajar la escritura en párrafos. Si de pronto queremos darle importancia a alguna palabra, bueno, la podemos poner en negrilla, dependiendo del texto que estamos trabajando. Las abreviaturas, el tono, acuérdense lo que hablamos de la emoción, que nosotros generalmente escribimos nuestras emociones con nuestras emociones, entonces es bien importantísimo, entonces el tono con el cual estamos escribiendo, ¿no? Uno dice, es que no me gustó, fue el tonito con el que me lo dijo, ¿no? No necesitó palabras, sino simplemente o sea, perdón, no necesito esa expresión oral, sino que en sus palabras escritas me lo dijo todo, quedó clara la intención, la emoción con la cual lo escribió, ¿no? Entonces, muy importante el tonito, ¿no? Como yo le digo a mis hijos, amor, es que es el tonito en el que me lo dices, es el tonito en el que me lo escribes, ¿cierto? Un consejo, por favor, antes de enviar un correo, revisémoslo tranquilamente. Un consejo, ¿qué hago yo? Lo último que pongo es el destinatario, porque el correo no se va hasta que yo no le ponga el destinatario. No sé si ese tipcito les sirve. Entonces, puedo escribir, aun cuando estoy de pronto mal, calmo, leo, si tengo también que buscar. Ay, carajo. Ay, envié el correo, no, me envié mal, no, y se me fue, yo no lo revisé. Un tipcito que podemos tener en cuenta para eso, no pongan los destinatarios, de último, hagan eso de último. ¿Por qué? Porque usted le va a enviar, no le va a dejar enviar, porque no tiene destinatario, ¿sí? Entonces, puede ser un buen consejo, porque a veces nos ha pasado y después envié otro correo, disculpa, uy, qué pena, el correo anterior me hicieron falta algunas cosas,
y aclare, ponga la cara, la embarré, uy, qué pena, ¿no? Bueno, otros que no reconocen, ay, pues de malas, ¿cierto? No, pues yo sí generalmente, uy, discúlpame, qué pena contigo, me faltó, la embarré, no lo revisé. Bueno, entonces, clave para pasar esos colores, ¿no? Nos achantemos, que nos pongamos rojos. Entonces, clave, revisar el correo antes de enviarlo, ¿no? Peculiaridades del email, dirección, asunto y destino. Entonces, es muy importante lo que hablamos ahorita, la dirección de correo, verificar muy bien el correo que estamos primeramente nosotros manejando, entonces que sea un correo formal. A quien le vamos a enviar, pues ojalá también pueda ser un correo formal, ¿no? Hoy en día encontramos correo osito cariñosito, flor de verano, bueno, un montón de correos así, todos locos. Bueno, utilícelos allá en sus correos informales, con su familia, con el amor de su vida, pero en todos los asuntos profesionales busquemos crear si la empresa no nos da el correo corporativo institucional, que ya las empresas lo tienen, pues créate uno solo para el trabajo. Es importante que no mezclemos aún también en estas cosas las cosas personales con las laborales, ¿no? Entonces es muy importante. El asunto, lo que les decía, empleados de muchas empresas reciben miles de correos al día, ¿no? Entonces, clave el asunto, la prioridad. Entonces, algunos correos permiten establecer el nivel de prioridad, si es media, si es alta, si es urgente, la dirección, entonces tener muy clara la dirección a dónde se va a enviar, a quiénes le vamos a enviar copia, revisar ay carajo, se me fue el que no le debía leer ese correo, o cuando nos pasa a veces cuando le damos responder, queremos responder un correo y por equivocación le respondemos a todos. Y resulta que la respuesta solamente era para una persona. Entonces, muy importante puede que les haya pasado estos chascos, o solo a mí, de pronto solo a mí me ha pasado, o a ustedes les ha pasado, y después pase por la pena. Ay, Dios mío, qué pena. Me leyeron, se dieron cuenta de mis intenciones, descubrieron mi escrito. Entonces, eso pasa, ¿no? Entonces, importantísimo, antes de darle el enviar, leer, ¿no? Porque cuando tú le das responder, pues ahí sí, no hay forma de quitar a quienes, bueno, tú lo puedes quitar, ¿no? Pero ahí sí ya está más fácil que se envíe. Entonces, revisar muy bien lo que les decía, las direcciones de correo, el asunto, miren que es muy importante el asunto, es clave el asunto que nosotros tenemos en los correos, y de ahí tú empiezas a filtrar, entonces es muy importante. Vamos a poner, por ejemplo, aquí hay 2 ejemplos de asunto, déjenme me quito de acá, para que ustedes puedan leer. Entonces, por ejemplo, el asunto es convocatoria, reunión, estatus, proyecto Amapola, jueves 5 de febrero. Ese puede ser un asunto, ¿sí? Si fuera comercial, por ejemplo, no te pierdas un 10% de descuento en tu próxima compra, ¿cierto? Claro el asunto, y ya después viene el detalle, que ahorita vamos a empezar a hablar un poquitico y a desprender un poquitico frente al detalle en cuanto al texto del correo. Hasta acá vamos bien, claro, preguntas, dudas, inquietudes. Bien. Bien, listo. ¿Sí se han acordado de chascos que les han pasado con los correos? ¿No? Solo a mí me han pasado chascos. Vale, muchas veces nos pasan, ¿no? Ok, gracias, Lina. Vale, vamos entonces ahora dar formato y estructura a un correo. Entonces hablamos del asunto, entonces vamos ahora ya a desplegar qué cosas tiene el correo. Entonces vamos con el asunto, hablábamos del asunto, ejemplos del asunto, luego el saludo, entonces vamos a saludar, dirígete al destinatario por su nombre si es posible. Olis, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo, parce? No. Vamos a dirigirnos formalmente, ¿sí?, a la persona. Utiliza los cargos profesionales cuando corresponda, por ejemplo, estimado profesor Pérez, ¿sí? ¿Qué hubo, profe? ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces, estimado profesor, apreciada doctora, si ya no es del círculo de decirle estimado, pues entonces doctora María Cristina, doctora, entonces dependiendo, ¿no?
Luego viene el cuerpo del texto, ya vamos a ver algunos ejemplos de cada uno, en donde vamos a explicar el mensaje principal, clave, lo que hemos venido hablando, la gramática, las oraciones completas y la firma, ¿no? Muy importante la firma del correo, ¿no? La firma y ojalá que sea desde los horizontes y las directrices institucionales. Saludos formales, entonces, estimado Manuel, ¿sí? Estimado señor, es importante señalar que en algunos países de habla hispana se valora mucho el título, ¿no? Apreciado doctor, apreciado, bueno. Estimado doctor Manzano, estimado director de recursos humanos, aquí estamos hablando del cargo, o a quien interese cuando estamos enviando un masivo, ¿no? Acuérdense, hoy en día ya, Dios mío, con esas herramientas nos permite aún generar correos masivos personalizados, ¿no? Y por eso, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer para tú crear tus mailing leads y, bueno, un montón de estrategias que se pueden utilizar para crear correos masivos, pero que queden personalizados, entre comillas, ¿no? Entonces, muy importante el saludo, saludar, la introducción, entonces, tanto para redactar correos formales como para correos promocionales, es importante que te presentes, ¿no? Entonces, si no te conocen, ¿no? Lógicamente, si ya estamos en un entorno ya laboral y estoy dándole respuesta frente a algo laboral, pues no me voy a presentar si ya me conocen, ¿no? Si es mi compañero de trabajo, hola, hola, mucho gusto, mi nombre es... No, sí, simplemente acá nos está dando como una introducción, sí, este correo es para una persona que tú no conoces, porque vas a hacer una oferta, porque, bueno, entonces te presentas, mucho gusto, mi nombre es Ana María Bautista, yo soy docente de la corporación universitaria, y el presente correo tiene, ¿sí? Te presentas. Si no, si ya es alguien que tú conoces, digámoslo así, que entonces no necesitas hacer la presentación como tal, ¿no? Entonces, sino ya directamente te diriges al destinatario. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de una, introducción. Entonces, bueno, me llamo Carmen, soy bueno, aquí está como ofreciendo algo, va a ofrecer sus servicios, entonces pues ahí sí debemos presentarnos, decir que somos. Si tenemos algún cargo específico, pues nombremos el cargo y entonces de acuerdo al cargo, sí, vamos a hacer una introducción corta si el correo lo requiere y a la persona que la vamos a enviar el correo lo requiere. Ya vamos ahora sí con el cuerpo del correo como tal. Esto mismo aplica para la elaboración de una carta, aunque hoy en día ya, la verdad, las cartas desaparecieron también por ahorrar papel, ¿no? Yo hace UPA no escribo una carta, o ustedes han escrito cartas últimamente. Les pregunto yo. Ah, bueno, para Navidad, ok. Pero en realidad miren que ya cartas ya no hacemos. Si ustedes se ponen a pensar en eso, todo es, no, envíame un correíto con la carta, o de pronto te piden que le adjunte la carta en el formato corporativo, ¿cierto? Entonces, es lo mismo, que redactas ahí, lo va en la carta. Pero miren que ya cartas, o sea, que yo me acuerde que yo haya enviado una carta. Y desde pandemia, mucho menos, porque muchas empresas empezaron a darse cuenta de la importancia de reciclar, bueno, de todo esto y del cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, por una parte es bueno eso. Entonces, luego cuando ya vamos en el cuerpo, entonces ya pusimos el asunto, un asunto claro, un asunto conciso, tampoco tan largo que automáticamente quien lee el asunto diga, ah, ya, la reunión, listo, prun, ¿cierto? Luego viene la introducción, si el correo o la carta lo requiere, ¿sí? Luego viene el saludo, perdóneme, el saludo como tal al destinatario, entonces apreciado, doctor, apreciado, ¿cierto? Te escribo porque busco, el objetivo de esta comunicación es, entonces generalmente debemos tener en cuenta que los correos, miren que nosotros los leemos rápido, no sé si a ustedes les pasan, pero uno generalmente destina ciertas partes del día o ciertos tiempos para leer correo, ¿sí? Entonces, tú tienes
5, 10 minutos. Bueno, a leer correo, listo, ok, listo, perfecto, recibido. Archivo, basura o importante, o le pongo pin. Generalmente es lo que uno hace, entonces es muy importante lo que les decía, que el correo no sea extensivo, ¿no? Escribir de forma clara, evitar errores ortográficos. Acuérdense que el lector, si el lector no sabe quién eres, es probable que no esté familiarizado con tu sector, con tu tema, entonces importante, ¿no? Saber a quién le estoy escribiendo y quién es el que me va a leer. El ejemplo, entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, entonces este es un buen ejemplo de cómo debería ser un correo formal. La reunión está programada para el 5 de diciembre a las 9:30 AM. Es obligatorio que asistan todos los estudiantes. Es necesaria la actualización de los proyectos. Listo. Compara esta frase con un correo informal. Reunión obligatoria, 5 de diciembre, 9:30. No olvides de actualizar nuestros proyectos. Nos vemos ahí, carita feliz. ¿Sí? Muy diferente, ¿no? Entonces, muy importante cómo estamos redactando y dándole profesionalismo a lo que escribimos en nuestro trabajo, nuestra área laboral. El cierre. ¿Cómo vamos a hacer el cierre? Y ahorita vamos a desplegar a un poquitico más con consejos. Entonces, es importante finalizar de una manera adecuada, ¿no? Cordialmente, quedo atenta, bueno, y también con la firma. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de firma. Entonces, a menudo los usuarios de PC y smartphone pueden manejar múltiples cuentas de correo. Entonces, lo que les decía ahorita, ¿no? Es importante mirar que desde que, ay, chango, la envié desde la dirección que no era, ¿no? Hoy en día en los celulares podemos organizar todas nuestras cuentas de tal manera que tengamos las cuentas institucionales. Bueno, si a algunos no les gusta, no solamente desde el computador, ok, pero tener muy en claro la cuenta desde la cual estoy enviando. Importantísimo leer. ¿Cómo vamos a responder entonces ya un correo? Aquí hablamos anteriormente de redactar, ¿no? Entonces, cuando vamos a redactar, vamos a tener en cuenta, por acá está, los 3 momentos, ¿no? El asunto, el saludo, el cuerpo del texto y la firma. Clave, cortos, no muy largos, ya cuando vamos a dar respuesta a un correo. Entonces es muy importante cuando vamos a mirar en nuestros correos, ahí nos dice, cuando vamos a responder a todos, entonces necesito que todos lo lean. Cuando quiero responderle a una persona en un asunto específico, en el tiempo ideal, bueno, muchas veces cuando vamos a responder también debemos tener en cuenta los tiempos. En algunas empresas tú debes y te dicen en la inducción, viene 24 horas para dar respuesta a todo lo que le llega. Entonces, si tú en 24 horas, digámoslo así, sabes que no tienes la respuesta, responde el correo indicando que muchísimas gracias, bueno, con toda la formalidad, he recibido tu correo, estaré atento, estoy en el seguimiento de tu proceso, ¿no? Como cuando uno está en una llamada en el banco y le dicen, acá todavía estamos conectados, espere unos momentos, por favor. Bueno, es como el mismo protocolo, digámoslo así, que podemos hacer en nuestros correos, ¿no? Pero no me han dado respuesta y la gente empieza, es que ya pasó y no me han dado respuesta y es que dan respuesta en 24 horas, bueno, el protocolo que tenga la empresa, sí, o el día o 12 horas, o bueno, el protocolo que tenga la empresa, porque muchas veces entendemos de que para responder un correo necesito entonces alguna información específica y no la tengo a la mano, necesito leer, necesito investigar para dar respuesta a este correo, porque tengo que entregar unos informes y necesito planear o enviar específicamente la fecha de la reunión, pero todavía no tengo la fecha. Ok, dar respuesta, puedes responder que recibiste el correo y que está atento quedamos atentos para enviarte la programación de la fecha de la reunión, si es una fecha de reunión, o bueno, damos respuesta de esta manera, ¿no? Tener muy en claro los tiempos de respuesta. La firma, entonces lo que hablábamos, de la firma es muy importante tener la firma en nuestro correo. ¿Qué debe tener la firma? Debe tener nuestro nombre completo, bueno, les voy a mostrar dos formas de firma, ¿no? Una donde viene el nombre completo, mi nombre completo, la posición dentro de la compañía, la dirección de la compañía y el teléfono, no el teléfono personal, el teléfono de la compañía.
¿sí? O la extensión de tu oficina, o bueno, o si tu correo personal también es el que tú compartes para tu trabajo, ok, pues pones el correo, el teléfono de contacto, la dirección de contacto o la dirección también de la empresa. ¿Sí? Acá entonces, si ya es algo como más empresario, entonces viene nombre de la empresa, después de tus datos, nombre de la empresa, dirección de la empresa, tribunal de registro y número de registro comercial de la empresa, nombres de los directores generales, también puede ir tu cargo, que eres director académico, director administrativo, abogado, bueno, dependiendo de los cargos que tienes en tu empresa. Entonces, muy importante también la firma, ¿no? ¿Cómo manejamos también esa firma? Todos ya tienen firma en sus correos, ¿no? Me imagino, todos ya tienen configurado su correo con su firma, como les exige la institución, ¿no? Todo formalísimo, ¿no? Bueno, archivos adjuntos. Por favor, no abusemos de los archivos adjuntos que hablábamos hace un rato y enviamos el montonero de archivos adjuntos. No, cuando alguien ve eso y dice, uy, Dios mío, señor, ¿y a qué hora voy a revisar esa mano de documentos? Envíele solo un enlace, así tenga 20.000 archivos ahí, pero es mucho más fácil y visualmente te ayuda. Y con las emociones, créanme, ayuda también con las emociones, solamente ver un enlace, así vengan, hay 20.000 archivos que tú en un correo le envíes 20.000 archivos a una persona, ¿no? Empezando también por el peso. Entonces, es muy importante. Tipo de formato del documento también, clave, clave, clave. Saber el tipo de formato. Muchas veces enviamos documentos en otros formatos que no leen las personas, ¿no? Que no los identifican las personas. Entonces, clave poder identificar los formatos, que sean asequibles. Bueno, gracias a Dios ya está PDF, que PDF se lee en cualquier documento y tú puedes hacer imágenes, un montón de cosas y lo conviertes a PDF y es como un idioma universal, digámoslo así, ¿no? Lo bueno del PDF es que no se desconfigura. ¿Qué les aconsejo yo? Siempre enviar PDF, si vamos a enviar firmas, si vamos a enviar esa serie de cosas que vamos a hacer escritos con esto, siempre enviar este tipo de documentación en PDF de tal manera que no pueda ser manipulado, aunque bueno, hoy en día ya hay aplicativos, hay páginas web en donde tú ingresas y subes el PDF y ese PDF te lo vuelve Word, te lo vuelve PowerPoint, a no ser que sea una imagen que sea complicada de extraer, pero la gran mayoría de cosas te lo extrae, ¿no? Una herramienta que me encanta mucho se llama iLove PDF porque te permite combinar aún también varios documentos, combinarlos en un mismo PDF, bueno, un montón de cosas que son muy interesantes. Y también tener en cuenta el tamaño del documento, lo que les decía, el tipo de formato que estamos enviando. Si lógicamente, pues si es un formato que es punto HTML o punto, bueno, un punto un tipo de formato que ya la persona al que tú le vas a enviar lo conoce y lo identifica y han trabajado con ese tipo de archivos, ok, ¿no? Si no puedes tener, porque ese también puede ser un problema de comunicación, ¿no? Porque tú le estás enviando en otro formato que de pronto no identifique y no va a poder abrir su equipo, pues los tradicionales son Word, PowerPoint, Excel, ¿cierto? PDF, entonces, bueno, muy importante eso tenerlo en cuenta al momento de trabajar el correo electrónico. Entonces, hay algunos errores habituales que cometemos cuando vamos a enviar un correo, cuando vamos a escribir una carta. Entonces, bueno, primero, lo vuelvo y juega lo de las direcciones electrónicas. Revisar, ese es como un recorderis de todo lo que hemos venido hablando, desde qué cuenta lo estamos enviando, que los nombres estén escritos en el saludo, repasar los signos de puntuación, mirar si se adjuntaron correctamente los archivos, porque a veces nos pasa que envía, ¡ay, no le adjunté el archivo, se me olvidó! Entonces, revisemos, acuérdense el tipcito que les di, a mí me ha funcionado y me ha salvado de unas que ni les cuento. El no poner todavía los destinatarios hasta que no lea, rectifique y adjunte, ¿no? Ay, perdón, porque vuelve, discúlpame, qué pena, se me olvidó adjuntar el archivo, vuelvo y lo envío, ¿sí? Entonces
¿Qué sucede si te das cuenta que has enviado un correo con algún dato erróneo? Puedes enviar rápidamente un email en el que lo corrijas, ¿no? Pues que faltó, pero pues la idea, o una llamada, oye, qué pena, te acabo de enviar el correo, a ese correo le faltan unas cosas, ya te lo vuelvo a enviar, ¿no? También puede ser. Entonces, ok. Consejo, puedes darle la opción de enviar con relativa facilidad e incluso sí desearlo al correo, con el correo a medio escribir. Entonces, lo que yo les decía, ¿no? Entonces, no poner las direcciones de los destinatarios hasta que no tengas listo tu correo y le des una última revisión. Errores de redacción, y me encanta, y hoy les tengo un recomendadísimo, por acá más adelante les pongo la foto y los que lo quieran se los voy a pasar. Esto que pasé, que vamos a hablar ahorita, lo saqué de este libro, se llama, espérame que me proyecte, La cocina de la escritura, excelente, recomendadísimo, de Daniel Casali. Ahora les voy a compartir los enlaces donde lo pueden descargar. Vienen unos tips muy chéveres que ahorita les voy a sacar algunos, les saqué algunos tips de ahí. Entonces, errores de redacción. Vamos a trabajar ahorita 6, creo que son 6, sí, 6 errores de redacción que generalmente trabajamos. ¿Sí? Entonces, en la cocina de escritura 2011, y permítanme, acá voy a leer tal cual porque es un ejercicio, no se deben leer las diapositivas, pero acá estamos haciendo un ejercicio de lectura frente a unos textos que quiero que revisemos. Entonces, en la cocina de la escritura 2011 de Daniel Casani explora una serie de errores que cometemos al redactar. Nos interesa exponer alguno de ellos y de paso mencionar otros problemas. Entonces, vamos a mirar, entonces, el primer problema que vamos a resaltar es el exceso de repeticiones. Entonces, muchas veces repetimos y volvemos a decir y volvemos a decir. Vamos a ver un ejemplo acá. Entonces, la forma incorrecta, vamos a mirar este texto. Dice, Marta compró ladrillos, cemento, tejas y arena. Marta dejó los ladrillos y el cemento, las tejas y la arena sobre la mesa. Nadie se imaginó que ese gesto de parte de Marta, de una u otra manera, esta situación muestra que Marta ha cambiado. Entonces, vemos acá, vamos a utilizar acá este marcador, compró ladrillos, cemento, tejas y arena. Vuelve y juega acá Marta. Marta dejó los ladrillos, el cemento y las tejas sobre la mesa. Ahí en una misma frase pegada vuelve y repite. ¿Cómo sería correctamente la escritura? Entonces, Marta compró ladrillos, cemento y tejas y arena, perdón. Ella dejó los materiales sobre la mesa. ¿Para qué los vuelve a citar si ya anteriormente ya sabemos cuáles son los materiales? Nadie se imaginó ese gesto de su parte. De una u otra manera, esta situación muestra que la joven ha cambiado, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que acá solamente una vez estuvo nombrado Marta, acá la reemplazó por ella, lo que hablábamos de los sujetos, en plural, en singular, de los pronombres, ¿sí? Acá está hablando de qué dejó, pues los materiales, acá nos está hablando acá de estos materiales. Yo ya sé que los materiales fueron los que ella compró. Vamos a ver acá otro ejemplo, otro error de redacción. Acá nos habla de los sustantivos en virtud del significado pueden llegar a provocar imprecisión, hermetismo, vaguedades. Se trata de vocablos como elemento, aspecto, cosa, cuestión. Y es que le estoy hablando de la cosa o aquella cuestión, y en cuestiones determinantes podemos indicar que las gestiones o los, sí, o sea, no hablar como cosas, como aspectos. Habla del aspecto. ¿A qué te refieres con aspecto? ¿A qué te refieres con cosa? ¿No? Y la cosa que hablamos y la cuestión aquella frente a... No, nada, ¿cuál cuestión? ¿Sí? Puede que la persona no se acuerde. Me ha pasado, por ejemplo, a mí, me llegan muchos correos de estudiantes y me escriben, hola, profe, ¿usted qué sabe de lo mío? Imagínese, de lo mío, pero ¿qué será? Entonces yo le escribo, apreciado estudiante, por favor, recuérdame qué es lo tuyo, porque tantas cosas, tantos estudiantes. No, profe, si me revisó el trabajo, papá. Ah, ok. Es que de lo mío pueden ser tantas cosas. Entonces es muy importante cuando estamos escribiendo, cuando estamos redactando, evitar ese tipo de
de imprecisiones, como lo dice acá en el texto, ¿no? Porque van a generar imprecisiones o vaguedad, ¿no? Hermetismo o vaguedad, ¿no? No es clara la escritura y no es claro para quien nos lee. Otro error de redacción también nos habla de la cacofonía. La cacofonía en algunas figuras literarias es normal, como por ejemplo cuando estás hablando de R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan las carras, ¿cierto? O 3 tristes tigres tomaron trigo en 3 tristes platos, ¿cierto? Entonces estamos repitiendo, pero hay que evitar la cacofonía cuando estamos redactando textos y a veces nos pasa. Por ejemplo, les voy a mostrar acá este ejemplo. Y la cacofonía no solamente es con repetir la palabra específica como tal, como tristes, tigres o R con R, sino también las terminaciones, aunque muchas veces también para la poesía, para la rima, se utiliza la cacofonía para que las palabras puedan quedar conectadas y puedan quedar hiladas dependiendo, o las coplas, ¿cierto? Que se utiliza, pero cuando estamos escribiendo lo debemos eliminar a no ser que vayamos a utilizar cualquiera de estas figuras literarias, la fábula, el refrán, o bueno, que vayamos a utilizar, o la poesía, o en las canciones, vemos que en las canciones se producen estas rimas, ¿no? A no ser que vayamos a utilizar esas figuras literarias. Entonces, por ejemplo, buscaré una solución para el problema en mención, empezando que ahí nos habla de mención. ¿Cuál es el problema en mención? Hablaré con el departamento de planificación, quizás ellos proporcionen una orientación que nos conduzca a la implementación de estrategias de contención, y me faltó resaltar el contención, ¿sí? Miren, entonces no solamente la cacofonía sea con la repetición de palabras, sino también cuando estamos hablando de las terminaciones, solución, mención, planificación, orientación, implementación, contención. Uy, puede hacer un poema, una rima con eso, ¿no? Entonces, bien importante esto. Vamos con la siguiente. Sí, vamos con la siguiente. Entonces, el uso excesivo de la Y o de la I, ¿no? Entonces vemos acá, miren, 12 conté yo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, vinimos a la casa de nuestros padres a compartir la noticia de la boda. Sin embargo, ellos nos sorprendieron con toda la información. Habían decidido separarse y nosotros comenzamos a sentirnos bastante perturbados y no sabíamos qué hacer, y de un momento a otro mi esposa lanzó palabras de angustia y sin pensarlo yo decidí levantarme y mire, me faltó otra y mi padre trató de detenerme y fue ahí cuando comprendí que quería saber y eso me conmovió y pregunté entonces por las razones de eso y me contestó y sí, pero está contando la historia, bueno, ok, pero cuando estamos hablando de redacción de procesos escritos, que otro le va a leer, que usted escribe para que lo lean, es importante tener en cuenta el no exagerar con ese uso de las yes o de las is, ¿ok? Vamos con otro. Bueno, acá ya nos muestra la lectura, acá ya nos pasamos como a tres creo. Vinimos a la casa de nuestros padres a compartir la noticia de la boda. Sin embargo, entonces ahí podemos utilizar en lugar de esos sí, signos de puntuación que nos pueden y nos permiten hacer las pausas, ¿no? Sin embargo, ellos nos sorprendieron con la información, 2 puntos, habían decidido separarse. Nosotros comenzamos a sentirnos bastante perturbados, no sabíamos qué hacer. De un momento a otro mi esposa lanzó palabras de angustia y sin pensarlo yo decidí levantarme, solamente hay una ahí. Mi padre trató de detenerme y fue ahí cuando comprendí lo que quería saber, era mi opinión. ¿Sí ven? Entonces, con los signos de puntuación podríamos ayudar eso, porque ahí va todo de corrido, aunque tiene puntos, pero es así, no nos ayuda. Otro error que tenemos también es el que, y vamos a ver este ejemplo. Este es el problema financiero que, no subrayé ese que, miren, ¿sí ven? Que afecta a la familia, que está desesperada. Algunos de los miembros piensan que es urgente sugerir una solución que no implique préstamos bancarios, ya que esta alternativa aumentaría las deudas que ya son suficientes. Tal vez la opción que más conviene es vender alguna propiedad que sea atractiva arquitectónicamente hablando, que pueda venderse a un precio alto, que
que por cierto es demasiado, se atenúan un poco las cosas. Cada puesto 9, es decir, vienen 10. Vienen 10 ¿qués? Vamos a mirar cómo quedaría acá. Este es un problema financiero que afecta a la familia, la cual está desesperada. Algunos de los miembros piensan en una solución que no implique préstamos bancarios, pues esta alternativa aumentaría las deudas, Entonces, muy importante evitar esos usos exagerados, ¿no? El sexto error de redacción es también con la ausencia de las tildes en algunos verbos conjugados. Acuérdense que hay algunos verbos, bueno, que eso no les hablé específicamente porque nos daría muchísimo. Hay algunos verbos que al conjugarlos según los tiempos, cambia el acento y lógicamente la tilde aparece, ¿no? Entonces, por ejemplo, el canto, ella durmió, ¿sí? Si lo leo así, el canto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la versión correcta? Él cantó y ella durmió, ¿sí? Él reía, ella vivía. Ahí le puse el acento, pero en realidad tener en cuenta las tildes para ponerle el acento. Él reía, ella dormía, ¿no? Entonces, bien importante algunos verbos, que acuérdense que los verbos, hay verbos que en ciertos momentos llevan tilde y en ciertos no, dependiendo del acento, ¿sí? Dependiendo del acento, dependiendo del tiempo en el cual se conjugan los verbos y están conjugados los verbos. Recomendadísimo lo que les decía, denme un segundo, les voy a copiar por acá el enlace donde pueden descargar el libro si ustedes lo quieren leer después más adelante, que fue donde saqué algunos tipsitos, ya para ir cerrando acá 2 tipsitos más. En este enlace lo pueden descargar. Entonces, recomendadísimo la cocina de la escritura, de ahí saqué algunos tipsitos que estuvimos trabajando acá. Entonces, acá nos habla, y ya eso lo vamos a empezar a como a hacer práctico un poquitico en las otras, la escritura entonces personal. Entonces, la escritura personal, ¿dónde la encontramos? En los diarios personales, en los cuadernos de viaje, en los ensayos, en los escritos a chorro, torbellino de ideas, ideogramas, recuerdos, ¿sí? Esos ¿cuál es el objetivo? Pues expresar intereses personales. La audiencia, el autor, yo, ¿sí? Yo lo escribo para mí. Base de todo tipo de escritura, ¿no? Entonces, luego viene la escritura funcional. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa escritura? Cuando yo quiero comunicar, cuando yo quiero informar, cuando yo quiero estandarizar la comunicación. Aquí, ¿quién es la audiencia? Cuando yo ya empiezo a escribir para que otros me lean, cuando estoy escribiendo para otras personas. ¿Qué formas se clasifican dentro de esta escritura funcional? Entonces, hablamos de la correspondencia comercial, la correspondencia administrativa, de la sociedad, las cartas, los contratos, las reuniones, la memoria, las solicitudes, las invitaciones, las felicitaciones, aún las facturas. Tiene que ver con tipo de escritura funcional, ¿sí? La creativa, entonces, ¿cuál es el objetivo? Satisfacer las necesidades de inventar y crear. Entonces, ¿cuál es la audiencia? Puede ser para mí, como puede ser también para que otros me lean, ¿no? Entonces, vienen los poemas, los mitos, las comedias, los cuentos, las anécdotas, los ensayos, también cartas, canciones, chistes, parodias. Otro tipo de escritura, la explosiva. Entonces, ¿cuál es el básico? La expositiva, perdón, la expositiva. La explosiva es cuando nosotros explotamos frente a un correo y revientan nuestras emociones, ¿no? La expositiva, que el objetivo es explorar y presentar información. Entonces ahí es donde vienen los informes, en cual nos apoyamos con datos estadísticos, con normas, con parámetros, los exámenes, las cartas, los ensayos, los manuales, los periódicos, la literatura científica, las noticias, los artículos, las entrevistas, las normativas, las instrucciones que también vienen dentro de la expositiva. Y para terminar con la persuasiva, que es otro tipo de escritura que hablamos la vez pasada frente a los argumentos, ¿no? La importancia de saber argumentar y de saber aclarar cuando
cuando doy un discurso, ¿no? Entonces el objetivo es influir y modificar opiniones, ¿no? Entonces aquí están las editoriales, las cartas, los panfletos, los ensayos, publicidad, también literatura científica, anuncios, eslogan, peticiones, artículos de opinión. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar, digámoslo así, estos tipos de escritura vamos a estar trabajando, vamos a mirar de qué manera práctica, porque ya como la forma de grupitos no me funcionó mucho, de pronto pues están también ustedes con sus tareas varias. Entonces, bueno, vamos a trabajarlo de una manera práctica, porque hoy hablé muchísimo toda la clase, y así casi no me gusta hablar muchísimo toda la clase, pero eso es lo que vamos a estar abordando. Eso es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, estos tipos de escritura, acuérdense que al principio hablamos fueron de los tipos de textos. Es diferente los tipos de textos a los tipos de escritura, ¿sí? Porque vienen con ciertas características esos tipos de escritos, este tipo de escritura. Entonces, si se dan cuenta, dentro de estos tipos de escritura en la personal, podemos encontrar algunos textos, algunos tipos de textos narrativos, porque estamos hablando de recuerdos, ¿cierto? Podemos encontrar textos anecdóticos. Entonces, bueno, vienen conectaditos, ¿no? Viene el tipo de la escritura, dentro del tipo de la escritura podemos encontrar los tipos que estábamos viendo la vez pasada, ¿no? Los tipos de textos, que son los narrativos, los científicos, los argumentativos, bueno. Entonces, eso es como lo que tenía para hoy. Quiero mostrarles acá un momentico el libro, para mostrarles cómo lo pueden descargar. Eso está en academia.edu y, ya no está para descarga, sí. Acá vienen ustedes donde dice... Aquí, descargar PDF. Acá automáticamente, bueno, cierran ahí, acá les descarga el libro. Es bien interesante y nos habla de la cocina de la escritura, frente a cómo es importante todo lo que hemos estado hablando de la escritura, cómo, déjenme les muestro por acá unas cositas que quería. Bueno, eso fue lo que les trabajé ahorita, el tipo de escritura. Entonces, cuán importante es esto. Acá ya nos habla, es el equipo para la escritura. Entonces, lo que tú debes tener dependiendo del tipo de escrito que vas a hacer. Entonces, bueno, acá habla de rotuladores, habla de máquina. Bueno, si tú ya vas a escribir desde este punto de vista. Hablando también del tipo de escritura sexista o no sexista, ¿no? Que también se da muchas veces. Entonces hay cosas muy chéveres, muy interesantes que pueden revisar en este libro. Es una lectura recomendadísima. Entonces... habla de lo retórico, habla varias cositas que posiblemente en algunos momentos de las otras clases puede que toquemos, pero sí quería dejárselos porque me parece un recomendadísimo. En algunos momentos les cité a Casani, pero este libro me pareció muy chévere y muy inclusive. Mire, ordenar ideas, cómo ordenar las ideas, mapas conceptuales, bueno, cositas muy chéveres, muy interesantes. Cómo estructuramos un texto en un párrafo, que eso lo vamos a estar viendo. Entonces, viene el texto, los apartados o los capítulos, los párrafos, las frases, cómo lo estructuramos. También tiene que ver mucho con las ideas, ¿no? Lo que hablábamos de los puntos nos indican dónde vamos a dar los párrafos, dónde hacemos frases, que terminamos, que seguimos. Los signos de puntuación nos ayudan a armar la estructura del texto, ¿no? Porque ahí es cuando entendemos, con esos puntos que se nos arman los párrafos. Bueno, entonces, recomendadísimo lo que les decía, este libro para los que lo quieran. Entonces, ahí está el enlace. Les voy a dar, no, acá me hace el enlace de descarga ya. Déjenme a ver, ese era el que les había puesto, pero se los voy a volver a cargar por si acaso este ya les llega directamente ahí donde estoy, para que le den si es el mismo. No sé por qué carga en otro lado
antes, pero bueno, ustedes ingresan al libro y lo pueden descargar. Entonces, el recomendadísimo del día de hoy. Bueno, yo creería que por hoy, bueno, hoy terminamos antecitos. Hablé toda la clase, pero quiero escucharles qué aprendizajes, qué reflexiones, si nos quieren contar una anécdota que les haya pasado frente a los correos, envío de correos. Bueno, les escucho acá como para hacer una retroalimentación para cerrar la jornada de hoy. Están todos muy callados hoy, están ya súper ocupados en la oficina. Sí, hola. Hola, hola, sí. Sí, profe, aquí estamos, no se preocupe. Vale, listo. Bueno, ¿cómo la pasaron? ¿Bien? Quería retroalimentar, pero ok. De pronto por la hora ya están como ocupaditos en sus labores, cada uno por ahí atendiendo y escuchando ahí mi voz todo el tiempo cansona, pero bueno, esperando que haya sido interesante los aportes, lo que hablamos, algunas cosas que ya se conocían, otras que también estoy yo aprendiendo en esto al organizar e indagar y aprender muchas cosas. Entonces, bueno, eso sería lo que teníamos por hoy. Un abrazo, nos veremos entonces. Dime, Consuelo, adelante, adelante. No, profe, muy interesante. Lo que pasa es que la de hoy es una clase que se necesitaba era que usted hablara, porque realmente está transmitiendo todo ese conocimiento que es muy importante. La verdad es que no es que estemos tan callados por eso, sino que era bastante información la que usted entregó hoy. Pero muy bueno, sí, como siempre, muy amable usted. Bastante, Dios mío, perdóneme, bastante, pero es que tratar de resumir, he tratado de buscarles aún con chiste con una, pero bueno. Entonces, un abrazo, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la mañana y bueno, atentísimos el próximo lunes a ver cómo trabajamos ya esta parte práctica como tal. ¿Listo? Gracias a usted, muy amable. Feliz fin de semana. Bueno, lo mismo, un feliz fin de semana, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.